Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Reciban un saludo cordial y la bendición de Dios. Feliz inicio de semana. Nos alegramos en el Señor y le damos gracias por todas sus bendiciones. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Feliz inicio de semana. Soy el Padre José de la Cruz Romero de la Diócesis de Barinas, Venezuela, y quiero compartir contigo la reflexión del Evangelio de hoy. Vamos a consagrar en las manos del Señor esta semana que comienza, pero también todos nuestros proyectos, nuestra vida, la salud, no solamente nuestra salud, sino también la salud de nuestra familia y de tantas personas necesitadas. Hoy consagramos todo lo que tenemos y somos en las manos del Señor. Te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Padre Romero Oficial, y compartas este enlace de la reflexión del Evangelio de hoy para que otras personas también se unan a nuestra comunidad virtual. Damos gracias a Dios porque cada día son más los que se unen a este canal que está dedicado a la palabra de Dios, está dedicado al conocimiento de nuestra iglesia, y todo esto sea siempre para dar gloria y alabanza a nuestro Dios, que es misericordioso y al cual debemos dedicarle siempre ese espacio más importante de nuestra vida. Hoy quiero compartir contigo la reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 16. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo les había dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Qué alegría, queridos hermanos, hoy recibir esta palabra del Señor. Pareciera que durante estos días el Señor nos da como su testimonio, su testimonio, más que su testimonio nos da... Qué alegría, mis queridos hermanos, poder compartir con ustedes de nuevo esta palabra que hoy el Señor nos regala a través de su Evangelio. Durante estos días el Señor nos viene dejando como su testamento, viene como recapitulando todas las cosas y dando algunas advertencias a los discípulos, a los apóstoles, para que cuando nos sucedan esas cosas, pues no nos agarre desprevenidos. Pero
Hoy es un día especial porque Jesús nos anuncia la venida del Espíritu Santo. Ya estamos finalizando el tiempo de Pascua y nos acercamos ligeramente al día de la ascensión del Señor, pero también al día de Pentecostés, donde recibiremos al Espíritu de Dios en nuestra vida con todos sus dones y carismas. También ustedes darán testimonio, dice hoy el Señor en su palabra. Y es que hoy el Evangelio nos presenta a Jesús anunciando esa promesa de la venida del Espíritu Santo cuando venga el Paráclito, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Paráclito significa aquel que es llamado junto a uno y habitualmente es traducido como consolador. De esta manera, Jesús nos recuerda la bondad de Dios, pues siendo el Espíritu Santo el amor de Dios, Él infunde en nuestros corazones la paz, la serenidad en las adversidades y la alegría por las cosas de Dios. Él nos hace mirar hacia las cosas de arriba y unirnos más a Dios. El Espíritu Santo es el amor que se derrama entre el Padre y el Hijo. Y ese amor se derrama sobre nuestras vidas para transformarla, para alentarnos, para aumentar nuestra fe, para adherirnos más a Dios, que es misericordioso y que es amor esencialmente. Pues bien, queridos hermanos, todos debemos tener un corazón abierto para poder recibir al Espíritu de Dios. Y cada vez que nos levantemos en la mañana o al acostarnos o cualquier momento del día, en las dificultades, en los momentos de incertidumbre, cuando tengamos dudas, en cualquier momento difícil o de enfermedad, pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Digámosle al Espíritu Santo que venga a morar en nuestra alma. No tengamos miedo de invocar al Espíritu Santo. A veces como que se nos olvida un poco el Espíritu de Dios en nuestra vida y la acción que Él ejerce en nosotros. Tanto así que un teólogo reconocido de la Iglesia llamaba al Espíritu Santo el gran desconocido, porque a veces nos centramos más en el Hijo y un poco también en el Padre, pero al Espíritu Santo a veces como que lo dejamos un poco de lado, o pensamos que el Espíritu Santo es de la renovación carismática dentro de la Iglesia o solamente de los pentecostales, en fin. Pero el Espíritu de Dios es una de las personas de la Santísima Trinidad. Tenemos un Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres ejercen una acción salvadora y santificante en nuestra vida. El Padre, que es creador y que a su vez ha enviado a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, que es el misionero del Padre que viene a redimirnos. Es enviado por el Padre para venir a salvar a la humanidad. Pero el Hijo asciende al cielo, a la derecha del Padre, vuelve al Padre, y por eso el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Se derrama del Padre y del Hijo como ese amor y viene a nosotros para santificarnos. De manera que el Espíritu Santo es el santificador y también el consolador. Él nos sosiega nuestra alma, nuestra vida, y nos ilumina el camino que debemos transitar para nuestra salvación. Hoy Jesús también dice a los apóstoles: ustedes también darán testimonio de mí. Para dar testimonio, queridos hermanos, es necesario, primero, tener esa comunión e intimidad con Jesús. Pero ¿cómo nace esta relación con Jesús de una manera más profunda? Pues del trato cotidiano con Él. Al leer el Evangelio, al orar, al escuchar sus palabras, conocer sus enseñanzas, al practicar también nuestra fe a través de los sacramentos, estar en comunión con su iglesia, que también es madre y maestra y nos santifica, imitando el ejemplo de Jesús en todo su ser y hacer, cumplir los mandamientos. Hay 10 mandamientos que Dios nos deja a través de la iglesia para que lo cumplamos, y ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios que nos salva.
Verlo también en los santos. Los santos nos dan testimonio de Jesús, de la presencia de Jesús en sus vidas y cómo también puede ejercer esa transformación en nosotros si le abrimos el corazón. Reconocerlo también en nuestros hermanos, especialmente los más pobres y necesitados. A veces pensamos que Jesús se nos va a aparecer personalmente o a veces soñamos con eso, pero dejamos pasar de una manera desapercibida las presencias que Jesús ejerce en medio de nosotros a través de un hermano, a través de una hermana, a través de la sencillez de una persona pobre que nos pide un plato de comida, que nos pide un vaso de agua, que nos pide un favor, a través de aquel hermano que está desconsolado y necesita que le demos una palabra de aliento. A veces pasamos al lado de Jesús y no nos damos cuenta. Por eso hay una canción que dice también: con vosotros está, pero no lo conocéis. Y ojalá y que nosotros podamos reconocerlo, especialmente en los más pobres, en los más necesitados. También, queridos hermanos, invocando al Espíritu Santo y amarlo con todo el corazón. Solo así podemos tener una comunión e intimidad con Jesús. De otra manera también se trata de tener una experiencia personal y viva con Jesús en la medida en que vamos profundizando cada día a través de la formación. Es necesario formarse, conocer la doctrina, conocer a Cristo a través de la Sagrada Escritura. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Solamente ahí encontramos el testimonio de la revelación de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Entonces, esos son algunos elementos del primer punto. Para tener una comunión para dar testimonio de Jesús, primero, tener comunión e intimidad. Son todos esos elementos los que nos ayudan a entrar en esa relación profunda con Él. Segundo, nuestro testimonio es creíble si aparece en nuestras obras. No podemos, queridos hermanos, decir que amamos a Jesús, pero hacemos cosas que contradicen su doctrina, que contradicen el mensaje de salvación del Señor. Por ejemplo, el pecado. El pecado da un testimonio contrario a la voluntad de Jesús. Y un testigo no es solo una persona que sabe que algo es verdad, sino que también está dispuesta a decirlo y a vivirlo. Como por ejemplo, viene a mi mente la vida y el testimonio de los mártires de la Santa Iglesia Católica, que dan su vida por defender la verdad de Cristo, no reniegan de su fe, no renuncian al seguimiento de Jesús porque el mundo se los exige o porque los poderosos de este mundo quieran darle muerte, sino que por el contrario se gozan, se llenan de valor y de fortaleza para dar testimonio incluso con su propia sangre, como por ejemplo San Romero de América, Monseñor Romero de El Salvador, que realmente pues es un gran testimonio. Y ya lo decía, creo que él mismo también, la sangre de mártires es semilleros de cristianos. Así que bueno, queridos hermanos, tenemos que defender nuestra fe, nuestra vida cristiana católica, incluso hasta con nuestra propia vida, porque Jesús nos dice: quien quiera salvar su vida en este mundo, la perderá, pero quien pierda la vida por mí, la salvará para siempre, pues el Señor nos dará la vida eterna. Lo que experimentamos y vivimos en nuestra alma debemos transmitirlo al exterior. No podemos quedarnos con la experiencia de Jesús en nuestra vida. Debemos transmitirla a otras personas para que conozcan también a Jesús a través de nuestro testimonio. Pues somos testigos de Jesús no solo si conocemos sus enseñanzas, sino principalmente cuando queremos y hacemos que otros lo conozcan y lo amen. Eso es el objetivo de un discípulo de Jesús. No solamente seguir a Jesús, no solamente estar ahí pasivamente detrás de los pasos de Jesús, sino que esa comunión con Él, ese encuentro con Él, debe llevarme a dar ejemplo, a dar testimonio, a anunciar el mensaje, a evangelizar. ¿Y cómo podemos evangelizar? Pues a través de esa vocación que recibimos de parte de Él, principalmente con el testimonio. Creo que una persona que vea a alguien que tenga un buen comportamiento, que sea una persona alegre, que sea una persona que irradie el amor de Dios en su vida,
pues va a querer también llevar ese mismo estilo para encontrar la felicidad, pero más que todo se preguntarán, ¿de dónde le viene tanta felicidad? Pues bien, pues de esa relación precisamente con Jesús. Y como dice el dicho, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran, el testimonio arrastra. Eso. Y me hace acordar, por ejemplo, un testimonio que algunos frailes contemporáneos de San Francisco, los primeros 12 frailes que siguieron pues el legado de San Francisco, una vez salió San Francisco con ellos por el pueblo de Asís a evangelizar, y todos pensaban que iban a decir grandes cosas, prepararon lectura, lo que iban a decir, pero cuando salieron no dijeron ni una palabra. Y después de mucho tiempo en que no decían nada, algunos de los frailes le preguntaban a Francisco: oye, hermano Francisco, pero no hemos dicho ni una palabra y hemos venido a evangelizar. Y San Francisco le dice: no te preocupes, ya hemos evangelizado. Nuestro testimonio, incluso hasta con el hábito puesto, da testimonio de que estamos comprometidos con Jesús, pero ese testimonio, ese buen comportamiento, el saludar a las personas de buena manera, el valorar al otro, el estar presente, da esperanzas a muchas personas. Por eso, queridos hermanos, nuestro testimonio arrastra. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El Papa Francisco nos decía en una oportunidad: agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su testimonio con alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme más. Y añadía: quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Queridos hermanos, eso es siempre una luz que atrae. No atrae una persona encerrada en su propio criterio, una persona que hace las cosas por un mero cumplimiento, sino que convence el testimonio de una persona que piensa, habla y actúa coherentemente, de una manera convincente, apasionadamente por Jesús y su mensaje de salvación contenido en el Evangelio. Mis hermanos, pues pidamos hoy también a la Santísima Virgen María, que ella, que supo también llevar adelante ese mensaje de salvación, siendo la Madre de Dios, aceptando ser la Madre de Dios y llevando a Jesús en su vientre, encarnando el Verbo de Dios, al Hijo de Dios en su vientre virginal, pues que también nos ayude a encarnar en nuestro corazón a Jesús y a su mensaje, para que, unidos estrechamente con Él y fortalecidos por la presencia del Espíritu de Dios, el Consolador, el Paráclito en nuestra vida, demos testimonio de que realmente Jesús vive en nosotros y que hemos encontrado la felicidad para transmitirla a otras personas, y también con nuestro testimonio arrastrar a muchas personas, muchas almas al encuentro con el Señor. Que el Señor nos bendiga en este día y que esta palabra que hemos escuchado transforme todo nuestro ser y quede resonando en nuestro corazón, para que nos abramos más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nos santifiquen y nos ayuden a ser personas de bien. Que Dios y la Santísima Virgen María les acompañe siempre en este caminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarme en esta reflexión. Me da muchísimo gusto poder meditar con ustedes el Evangelio de hoy, y quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Padre Romero Oficial. Invitan a otras personas también para que se unan a esta comunidad y de esa manera podamos meditar el Evangelio de todos los días. Gracias, mis queridos hermanos, por acompañarme en este caminar de evangelización. Y bueno, la invitación es para que mañana también nos acompañen en la meditación del Evangelio de hoy. Dios los bendiga a todos. Feliz día, feliz tarde o feliz noche, dependiendo de la hora en que estés escuchando esta reflexión. Abrazos fuertes, su amigo de siempre, el Padre José de la Cruz Romero.